el pedido. Ahí me dice ya que estamos grabando. Bueno, empezamos entonces la clase. Hoy vamos a hablar un poquito de la fisiología y de la fisiofarmacología de la placa neuromuscular, ¿sí? Así que ya en sus cabecitas, que vayan, digamos, orientándose lo que es el tejido muscular, y para ello vamos a repasar un poquitito. El tejido muscular se divide en dos o en tres. Hay dos formas de hacerlo: liso o estriado. Y el estriado es cardíaco y esquelético, ¿sí? Por eso, acá tienen dos divisiones y acá tendrían las tres divisiones. ¿Está bien? El músculo liso va a estar encargado o manejado, digamos, por el sistema nervioso autónomo. El músculo cardíaco también va a estar relacionado con el sistema nervioso autónomo y su propio, digamos, marcapaso cardíaco. En el caso del músculo estriado esquelético, ¿sí? Nosotros, digamos, la mayoría de estos son voluntarios. Y cuando hablamos de voluntarios, no significa que cada uno de los músculos para moverse tiene que ir con una orden voluntaria, sino, como ya hemos venido viendo, muchas veces se contraen o se mueven independientemente de lo que nosotros les digamos. Entre ellos, por ejemplo, el diafragma, ¿sí? Que está acá, ¿sí? La raíz que lo inerva es la raíz C4, C5, a nivel cervical. Fíjense que el diafragma está ubicado entre el abdomen y el tórax. Sin embargo, la inervación llega desde el cuello, a través de un nervio que se llama nervio esplénico, que lo van a aprender el año que viene. Y una de las características que tienen muchos de estos músculos es que algunos están inervados en forma cruzada y algunos están inervados bilateralmente, ¿está? Entonces, como vieron, la mayoría de los músculos de los pares craneales están inervados bilateralmente, salvo algunas excepciones y que nos sirven mucho para determinar si una lesión es central o periférica, en el caso de, por ejemplo, el facial. Eso lo estuvieron viendo con los ayudantes, los hemos visto en alguna clase, así que simplemente a modo de recuerdo. ¿Está bien? Bueno, y esta sería una clasificación más o menos de los músculos esqueléticos en branquiales. Acá tienen los nervios que manejan o, bueno, valga la redundancia, inervan a los músculos originados en los arcos branquiales, ¿sí? Y los músculos somíticos, por quienes están inervados. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda de las palabritas que están acá? Si no, seguimos avanzando. Bien, entonces, a modo de repaso, esto es de la primera clase, cuando fue la introducción, entonces hablábamos que el sistema motor, el sistema de deferencia, el sistema de respuesta tenía 4 estaciones en las cuales participaban 2 neuronas, una central, una periférica. El tema es que las dos están en el sistema nervioso central. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la diferencia entre el sistema nervioso central o el límite o el parámetro que usamos de referencia para decir que es central y que es periférico está a 1 milímetro de la salida de los pares raquídeos y de los pares craneales, ¿sí? Donde digamos, lo que marca cuál es la diferencia, digamos, es la mielinización, ¿sí? La mielinización del sistema nervioso central es por oligodendrocitos, la del sistema nervioso periférico es por las células de Schwann. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, primera neurona o neurona cortical, ¿eh? Segunda neurona va a estar en el tronco encefálico o en la médula. ¿Está bien? Hasta anterior de la médula, núcleos de los pares craneales motores. ¿Está bien? Y lo que ustedes pueden ver es que acá entonces había un entrecruzamiento, ¿sí? Claramente cuando va a la médula, ¿sí?
Cuando va al tronco encefálico, digamos, les recuerdo que la inervación es bilateral en la gran mayoría, con la excepción ese que les dije del facial. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera neurona, ¿sí? Sabemos que está a nivel de la corteza. Entonces, la corteza, ya hemos estado hablando de cuáles son los lóbulos que lo componen y demás, a nivel cerebro. Y entonces podemos decir que esta neurona motora estaría ubicada en el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal también estudiamos de que hay varios giros que lo componen. ¿eh? En la cara externa había 4 giros importantes, digamos, y el que está pegado y por delante del surco central, que es el que divide el lóbulo parietal del lóbulo frontal, ¿sí? Se llama giro frontal ascendente, y ahí estaría ubicada la neurona esta de la que estamos hablando. Esas neuronas, en general, uno tiende a decir que están en la quinta capa de la corteza cerebral, que se conocen como células piramidales, ¿eh? Y desde ahí largan su eferencia, digamos, hacia la corona radiada dentro del hemisferio cerebral, hacia la cápsula interna a nivel de la unión del telencéfalo con el diencéfalo, ¿sí? Después siguen por el mesencéfalo, ¿sí? Y en ese nivel, esta vía la vamos a ubicar en los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Cuando llegamos a la protuberancia, ustedes saben que la vía piramidal se disgrega, digamos, por muchos núcleos que están ubicados en la parte ventral de la protuberancia, ¿sí? Y cuando llegamos al bulbo, en la parte baja del bulbo va a estar el entrecruzamiento de esta vía piramidal, ¿sí? Estaríamos acá. Entonces, una vez que se cruza, no solamente está el entrecruzamiento, sino un giro hacia la parte más dorsal, y va a bajar por el cordón anterolateral, la porción lateral del cordón anterolateral de la médula, ¿sí? Todo por la sustancia blanca, por eso es un haz piramidal. ¿Está bien? Ese haz va a atravesar a la médula cervical, a la médula torácica, a la médula lumbar, va a llegar hasta la sacra. Obviamente, a medida que va bajando, va liberando sus axones colaterales hacia, digamos, el asta anterior de la médula, ¿sí? El asta anterior de la médula sería esto. En el tronco del encéfalo también fue dejando axones que van a los núcleos del tronco encefálico, ¿sí? Entonces, millones de primeras neuronas a nivel de la corteza cerebral, millones de segundas neuronas a nivel del tronco encefálico, a nivel de la asta anterior de la médula, ¿sí? Y estas neuronas, conocidas como neuronas periféricas, segunda neuronas motoras o motoneuronas alfa, ¿sí? Van a liberar un axón, ¿sí? Ese axón va, si es a nivel de los pares craneales, ¿sí? Va a salir con los nervios craneales, va a atravesar la base del cráneo y se va a distribuir en los músculos, principalmente de la cara y la parte alta del cuello. En el caso de la médula, el asta anterior, digamos, va a salir por la parte ventral de la médula, ¿sí? Ustedes saben que esas raicillas motoras se van a unir con las raicillas sensitivas y van a formar una raíz raquídea. Esa raíz raquídea es la que sale por el agujero de conjugación, ¿sí? Que es el agujero lateral que está entre una vértebra y otra. ¿Está bien? Bien, entonces, esos nervios raquídeos, ni bien salen, se dividen en 2 porciones. Una porción dorsal, que va a ir a los músculos paraespinales,
a los lomos, a los que tenemos pegado a las espinosas en las vértebras. Esos son, digamos, músculos dorsales y están inervados por la raíz dorsal raquídea. La raíz ventral, en el caso de C4AT1, en el caso de las raíces lumbares, L2 hasta el C2, ¿sí? Van a formar lo que son los plexos braquial, a nivel cervical, y los plexos lumbosacro, a nivel de miembros inferiores. ¿Está bien? Entonces, una vez que forman los plexos, después van a formar los nervios propiamente dicho, que habrán estudiado en el módulo 2, ¿sí? Y van a llevar esos nervios motores o esos axones motores al músculo. Y entonces, previo al músculo, tenemos un lugar que se llama unión neuromuscular o placa neuromuscular. ¿Está bien? Y esta clasificación después la misma que usamos para ver las patologías. Patologías de la primera neurona motora, patologías de la segunda neurona motora, patologías de la unión neuromuscular o patologías del músculo. ¿Sí? Eso está en todos los libros de semiología, en todos los libros clínicos. Como muchas veces hemos conversado, en algún libro de texto aparece una tercera neurona o interneurona, que suele estar a nivel de la médula, y digamos dice que la primera neurona estimula una neurona intermedia y después iría a una tercera neurona motora, que es esta segunda neurona motora. Posiblemente haya 3, 4, no tiene importancia. Sí, hay patología de la primera neurona, de la segunda neurona, entonces de la placa neuromuscular y del músculo. Por eso nosotros seguimos usando este tipo de clasificaciones o de disposición en serie de las neuronas motoras y de las estaciones, que me parece que es muy útil. Bueno, acá lo tienen a lo mismo que fuimos diciendo, un poquito más graficado, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la primera neurona, ustedes van a tener el homúnculo cerebral, ¿sí? Acuérdense que el piecito está a este nivel, ¿sí? Después viene la pierna, la rodilla, el muslo, la cadera, el torso, ¿está bien? Después viene todo lo que es el brazo, mano, miembro superior, y por último más abajo está la cara. ¿Está bien? Este sería un corte de una resonancia magnética, ¿sí? Ustedes acá tendrían la hoz del cerebro, está dividiendo un hemisferio cerebral del otro hemisferio cerebral, ¿sí? Entonces, tenemos en el giro frontal ascendente, área 4 de Brodmann, la primera neurona, ¿sí? Y después vienen los axones, ¿sí? Van a pasar la corona radiada, ¿está bien? Van a pasar la cápsula interna, los pedúnculos cerebrales a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Van a estar disgregados por los núcleos pontinos, llegan al bulbo, se cruzan y se van hacia atrás, al cordón lateral. ¿Está bien? Estaríamos ubicados acá. Acuérdense que aproximadamente entre el 90 y 95% de las fibras se cruzan y hay un residuo, ¿sí?, de un 5 a 10% de las fibras que siguen por el cordón anterior en forma directa. La mayoría de esos se cruzan
Este, pero bueno, hay algún tipo de inervación directa que clínicamente no es importante desde el punto de vista neurológico, pero sí es importante a veces desde el punto de vista de la rehabilitación de algunos pacientes. Posiblemente en algún momento se pueda llegar a estimular eso y poder recuperar funciones que se hayan, y eso no es posible, así que este, lo verán más adelante. ¿Sí? Bien, entonces en el cordón lateral la parte cruzada, en el cordón anterior la parte directa, que es solamente el de las fibras. ¿Está bien? Una vez que arribamos a la segunda neurona, estaríamos en el asta anterior de la médula. Después salen las raíces, los nervios periféricos, como dijimos. ¿eh? Recuerden que las raíces se dividen en una parte motora, motor y sensitiva, dorsal, hacia la parte de los músculos paraespinales y la piel que los rodea, ¿está bien? Y luego se forman los nervios periféricos, que serían los axones de esta segunda neurona. De nuevo, forman cuando son los plexos, a nivel de S4 a T8, y de L2 a S1 para el plexo lombosacro. Por último, en el músculo, digamos, tenemos a la placa neuromuscular y el músculo estriado. Ya le vamos adelantando que esta segunda neurona, a nivel de las terminales nerviosas, produce acetilcolina, algo parecido a lo que estuvimos viendo con el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Lo que cambia acá es que la placa neuromuscular es un receptor nicotínico. ¿eh? Y este receptor nicotínico en el sistema nervioso autónomo está entre la primera neurona y la segunda neurona, o sea, entre la neurona preganglionar o la neurona central y la neurona ganglionar o periférica. ¿Mm? Bien, entonces, ahora vamos a un concepto extra, la unidad motora. Bien, entonces, la unidad motora es la segunda neurona alfa, que estuvimos hablando hace un ratito, más todas aquellas fibras musculares axonales que van a liberar acetilcolina de neurona motora. Entonces, una neurona va a inervar a 5, 10, 50 fibras, dependiendo el tipo de músculo, dependiendo muchas de esas apreciaciones, en la necesidad que tengan de hacer movimientos finos. Entonces, tal vez en músculos como estuvimos hablando, los axiales de los lomos, inervan a pocas neuronas. Y cuando necesitan, este, inervan a muchas fibras musculares porque con un estímulo, digamos, contraen a muchas. En cambio, cuando ustedes tienen que hacer un movimiento finito, como por ejemplo poder agarrar un alfiler, una cosa así, ustedes tienen que contraer pocos músculos. Entonces, ahí neuronas están mucho más especializadas y son menos las fibras que van a mover. ¿Sí? Pero este es el concepto de lo que se conoce haciendo. ¿Sí? Ya dijimos, ya fuimos adelantando, estos receptores musculares o placa neuromuscular son del tipo ionotrópicos, del tipo nicotínicos,
y lo que responden es a la entrada de sodio dentro de la célula. Bien, acá tienen un ejemplo, por ejemplo, un pedacito de músculo a nivel del deltoides, ¿sí? Acá tienen un fascículo muscular, ese fascículo muscular, fíjense cómo va cambiando, ¿no? Sacamos un pedacito de fibra, ¿eh? Acá tienen el fascículo muscular, dentro de ese fascículo muscular vemos a una fibra muscular, ¿sí? Y dentro de esa fibra muscular nosotros podemos llegar a ver lo que son las miofibrillas. Y dentro de las miofibrillas, la unidad contráctil del músculo, que se llama sarcómero. ¿Está bien? Unidad, ustedes fíjense que tiene una estructura, desde una banda Z a otra banda Z. ¿Sí? Si vamos a este sarcómero, lo vemos acá, más amplio, nosotros podemos ver que esta banda Z, ¿sí? Esta banda Z tiene a las fibras de actina de un lado y del otro. ¿Sí? Y después, acá, en la parte más oscura, ustedes fíjense que tienen a la miosina. Son dos moléculas de miosina unidas en una línea media. Esta es la banda H, que es una banda un poquito más oscura. ¿Sí? Bien. Fíjense, este es el filamento de actina y este es el filamento de miosina y cómo está constituida por algunas moléculas que en un ratito las vamos a mencionar. ¿Está bien? Esta es la molécula individual de la miosina. Fíjense que en un extremo tiene como un palito para jugar al golf. ¿Está bien? Esta es la cabeza contráctil de la miosina. Entonces, después ustedes ven que tienen un pedacito que se llama meromiosina liviana o de meromiosina pesada. ¿Está bien? Esto está sacado de un libro. ¿Sí? Bien, entonces, para aplicar todo esto, ustedes acá lo que están sacando es un músculo que está inervado por la raíz C5, nervio circunflejo, que va a inervar al deltoides. ¿Qué características tienen las fibras musculares? ¿Sí? Que son células que están polinucleadas, o sea que no tienen claramente una división en su, digamos, un límite claro en su membrana nuclear. Es como que están polinucleadas. Bien, esto es lo que hemos ido viendo, ¿sí? La actina, la miosina, donde están ubicadas. ¿Sí? Esto es como lo muestran algunos otros libros. El sarcómero va de una línea Z a una línea Z. ¿Está bien? La banda H es la parte donde se unen las miosinas unas con otras. ¿Está bien? Ustedes fíjense que, por ejemplo, se hacen diferentes cortes. Ustedes hacen un corte a esta altura, ustedes van a tener solamente fibras de actina. En cambio, se hacen un corte en algunos lugares, como por ejemplo este de acá, ustedes van a encontrar fibras de actina y fibras de miosina interpuestas. Bien. ¿Cuál es la ultraestructura que tienen? Ustedes fíjense, ¿sí? Que hay otras moléculas conocidas como tropomiosinas o troponina que tienen un rol importante en la contracción. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener diferentes receptores colinérgicos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos colinérgicos, la parte de colina viene de acetilcolina.
diérgicos es porque producen algún tipo de respuesta. ¿Está bien? Y vamos a tener dos tipos, los nicotínicos y los muscarínicos. ¿Todos los nicotínicos son iguales? No. ¿Todos los muscarínicos son iguales? No. Esto lo estudiamos en sistema nervioso autónomo, ¿eh? Y vimos que había de 5 tipos, que no era importante ahora estar estudiándolos, ¿sí? Y los nicotínicos vamos a tener a los que son ganglionares. Entonces ustedes muchas veces van a ver una N con una G al costadito, ¿sí? O una N con una M a los que son los receptores nicotínicos de las placas neuromusculares, ¿eh? De las que estamos hablando. Bien, estos receptores nicotínicos tienen algún tipo de estructura, ¿eh? De 5 subunidades, ¿eh? Y ustedes pueden mirar o pueden ver que son halladas en el sistema nervioso central, en los ganglios autonómicos, y en la placa del músculo, y que son diferentes, digamos, las este, cantidades o tipos de subunidades que la forman. La placa neuromuscular es bastante extensa, digamos. ¿Sí? Bien, ustedes, espero que se acuerden, cuando ustedes tienen un axón, tienen un espacio extracelular, hay un diferencial de potencial, ¿sí? Eso es un potencial eléctrico que nosotros lo podemos medir, ¿eh? Y que podemos determinar que básicamente andan los menos 70. ¿Eh? ¿Está bien? Y nosotros sabemos que el líquido extracelular tiene principalmente sodio y que dentro de la célula hay principalmente potasio. ¿Está bien? Cuando pasamos al lo que se conoce como potencial de acción, ustedes saben que cuando llegan estímulos de los diferentes nervios, van produciendo, digamos, potenciales eléctricos postsinápticos. Cuando esos potenciales eléctricos postsinápticos se van aumentando, llega un momento en que llegan a un potencial umbral. ¿Eh? En este caso nosotros pusimos que el potencial de reposo es 60 y el potencial umbral de esta célula sería menos 45. ¿Está bien? Entonces, cuando hay potenciales importantes y la célula llega a menos 45, digamos, provocado por la unión de moléculas de acetilcolina a receptores nicotínicos, ¿sí? Cuando llega a este nivel, digamos, hay una apertura de otros canales que se conocen como canales de sodio voltaje dependiente, ¿eh? Entonces, estos dependen de la acetilcolina, estos dependen de voltaje. Se abren y entonces hay una gran entrada de sodio, por lo tanto, digamos, el potencial de acción se acerca a cero y es más, lo sobrepasa. ¿Está bien? Inmediatamente pasa eso, de que empieza a entrar sodio, el, digamos, el potasio empieza a salir y hace que este, digamos, este pico no sea tan alto. ¿Está bien? Y empieza lo que se conoce como repolarización. Entonces, ¿cuál es la salida de potasio? La entrada de cloro. Y ustedes saben que después la bomba sodio-potasio lo que va a hacer es restablecer también el potencial de reposo. ¿eh? Y la característica del potencial de acción es que una vez que llega acá es al todo o nada y se transmite a lo largo de todo el nervio periférico, ¿eh? De toda la neurona, de todo el axón principalmente. Y otra de las características es que en un momento, digamos, el hecho de la entrada de cloro y la salida de potasio determinan que el potencial de acción, que el potencial, digamos, sea hiperpolarizado con respecto al potencial de reposo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener que
si llegara otro estímulo acá, muy probablemente el paciente esté en un periodo refractario y no pueda volver a contraerse. ¿Sí? Esto es importante de estudiar en corazón, para el tema de las arritmias. No estamos en músculo y ya lo vamos repasando. Se estudió claramente en el módulo 1. Esto es para mostrarles dónde está el sitio de unión con la acetilcolina. Repasar que es un receptor ionotrópico. ¿Sí? Entonces, la unión de la acetilcolina provoca, ¿sí?, la separación, un cambio conformacional en las moléculas, ¿sí?, donde se permite el ingreso de sodio, se despolariza la membrana y produce un potencial postsináptico excitatorio, los famosos PEPs. Bien, fíjense, esto es lo que solemos estudiar. Y vamos a ver una terminal neuromuscular a como la hemos visto, para que sea más familiar, ¿sí? Lo mismo que ocurre en la presentación, digamos, del sistema nervioso autónomo. Entonces, ustedes saben que hay un ingreso de colina, digamos, es una sustancia que está en la sangre y que tiene receptores específicos, las terminales nerviosas, para captarla. Con la acetilcoenzima A, que viene del ciclo de Krebs, ¿sí?, lo que va a producirse con una enzima, la formación de la famosa acetilcolina. Esta acetilcolina va a ingresar a las vesículas. Este ingreso de vesículas provoca la ausencia, digamos, de acetilcolina en el citosol, y hace que más colina se vaya uniendo con la acetilcoenzima, como siempre decimos. Una vez que viene el potencial de acción, estas vesículas, digamos, toman contacto con la membrana, ¿sí?, y, digamos, se pegan a ella, y es como, digamos, es una de las formas de regeneración en sí de la membrana. Digamos, las vesículas son formadas a partir de organelas de la terminal nerviosa, y el hecho de que constantemente se esté liberando las sustancias al espacio sináptico, ¿sí?, en una producción tónica, también, además de mantener el tono, digamos, contráctil, digamos, lo otro que también se está produciendo es la renovación de la membrana celular, ¿sí? Como estudiamos en el módulo 1, también hay un continuo turnover o renovación de los receptores, hay un ciclo de los receptores, ¿sí? Y bueno, esto lo van a estudiar mucho más adelante cuando estudien lo que es la tolerancia, cuando estudien lo que es, digamos, las adicciones, ¿sí? Bien, entonces, una vez que la acetilcolina está en el espacio sináptico, ¿sí?, tiene la posibilidad de interaccionar con los receptores, y en este caso, como dijimos, son receptores ionotrópicos, ¿sí?, del tipo nicotínico, y que tienen el aumento de la conductancia al sodio cuando son estimulados. ¿Está bien? Una vez que la acetilcolina estuvo interaccionando con los receptores, digamos, tiene tres posibilidades: o difunde, ¿sí?, o la agarra eh, la enzima acetilcolinesterasa, que es la que destruye el neurotransmisor, ¿sí?, y esa colina es la que, digamos, va a ser recaptada. O sea que son dos en sí las posibilidades. Acá no hay una recaptación de acetilcolina en sí, sino de la colina.
¿eh? Tampoco conozco que haya receptores presinápticos para la acetilcolina. ¿Eh? Esto que está acá se corresponde a generalidades, pero no específicamente a la terminal neuromuscular. Bien, entonces, después nosotros podemos ver que hay algunas sustancias que pueden inhibir el ingreso de la colina. Esto no tiene una gran importancia desde el punto de vista clínico, por lo tanto lo dejamos de lado. ¿Sí? Sí, las intoxicaciones, por ejemplo, una intoxicación alimentaria como es el botulismo, hay un germen que produce el botulismo, ¿sí? Este, y que lo que provoca es la liberación de una toxina en los alimentos. Generalmente se dicen que no hay que comer latas hinchadas o ese tipo de situaciones donde se ha producido gas. ¿eh? Estas son bacterias anaeróbicas que producen gas, pero precisamente la toxina botulínica en sí no suele provocar demasiado gas. Lo que sí, cuando uno ve una lata hinchada, sabe que hay algún germen que estuvo produciendo gas y, digamos, así como creció ese germen que produce gas, podría estar creciendo esta otra bacteria también que nos produce el botulismo, ¿eh? Y de la cual hay que tener cuidados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la toxina botulínica? Impide la liberación de acetilcolina. Por lo tanto, si no hay acetilcolina, no hay interacción, por lo tanto, el paciente va a sentir debilidad. ¿eh? En el caso del veneno de una araña, que se llama viuda negra, lo que produce cuando tenemos algún tipo de picadura, nosotros o algún animal, ¿sí? Es un aumento de la acetilcolina, por lo tanto el paciente suele tener unos espasmos bastante importantes, ¿sí? Esa acetilcolina termina, eh, digamos, terminándose de alguna forma, es como que se agota, ¿eh? Y también termina en debilidad. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces? Por más que haya acá un impedimento de la liberación y acá un aumento de la liberación, en general lo que pasa es que el paciente va a tener una debilidad. ¿sí? Algo parecido, les voy a mencionar ahora en un ratito, en los que son los bloqueantes neuromusculares, que es el otro tema. O sea, ustedes pueden usar alguna medicación que iría, se uniría al receptor y que no produce el disparo. ¿Está bien? Por eso se llaman antagonistas. Antagonistas o bloqueantes sería un sinónimo. ¿eh? En este caso, como se unen en la placa neuromuscular, se llaman bloqueantes neuromusculares. Están en rojo porque lo que hacen es impedir que se transmita la información. ¿Está bien? Bien. También existen algunos inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿sí? Si uno ha tenido este problema de los bloqueantes neuromusculares o algunas enfermedades específicas, uno puede actuar inhibiendo, ¿sí? a la acetilcolinesterasa, por lo tanto lo que hace es aumentar la cantidad de acetilcolina en el espacio sináptico y que tenga más chances de provocar, digamos, la contracción muscular. Hay una enfermedad bastante conocida que se llama miastenia gravis, que produce debilidad, y uno dando una medicación que inhibe a la enzima que destruye la acetilcolina, logra que ese paciente tenga una contracción muscular bastante adecuada. ¿Mm? Bien, les explico un poquito más esto. Esta es para comparar la terminal neurocolinérgica del sistema nervioso autónomo. Ustedes tienen a los
receptores muscarínicos acá. Después el resto es bastante parecido. Ustedes fíjense que en las terminales colinérgicas también tienen el tema este, o sea, de la toxina botulínica o la toxina de la araña viuda negra, también actúan sobre el sistema nervioso autónomo, lo verán en quinto año. ¿Sí? Bien, ya tienen cada uno de las cosas que hemos ido viendo en la placa anterior. Y entonces, ¿cuál es el bloqueante neuromuscular ideal? Uno que sea de acción rápida, ¿sí? Ustedes fíjense que a veces lo necesitamos para intubar a un paciente, ¿sí? Que sea selectivo para la placa neuromuscular y que no vaya a bloquear a, por ejemplo, el simpático o el parasimpático, ¿sí? Entonces, por un lado me puede provocar, digamos, por ejemplo, hipotensión, ¿eh? Que no tenga efectos antimuscarínicos, o atropínicos, o sea, que no me afecte al corazón. ¿eh? Bien. Y lo otro, ¿eh? es que no produzca daño muscular. Algunos de los bloqueantes neuromusculares usados en días seguidos, como puede ser la necesidad de tener a un paciente intubado en la terapia intensiva, adaptado a un respirador, puede provocar daño muscular, con problemas severos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los usos de estos bloqueantes neuromusculares? Como dijimos, en la anestesia, ¿sí? Muchas veces, digamos, el bloqueo neuromuscular se usa para, digamos, la intubación, y otro momento es para cuando necesitamos poder acceder a alguna parte del abdomen, ¿eh? Y necesitamos que los músculos estén relajados para poder correrlos y llegar a algún órgano específico. ¿eh? En el caso nuestro, de los neurocirujanos, a veces necesitamos el bloqueo neuromuscular para poder llegar a alguna parte de la médula, y no tener que estar lidiando con un músculo que está muy tónico. ¿eh? Y como les decía, después en UTI en emergentología también lo usan para intubar, ¿sí? Y la otra uso es para adaptar al respirador. ¿eh? Esto es un poco más prolongado, a veces son 4 o 5 días, y algunos bloqueantes neuromusculares producen miopatía, o sea, enfermedad del músculo. ¿Qué tipo de bloqueantes neuromusculares existen? Esto es muy parecido a lo que pasa con la viuda negra, se llaman despolarizantes. Este es el nombre de la droga, y cuando el paciente se duerme, digamos, y le ponen el bloqueante neuromuscular, en general aparecen estas fasciculaciones. Después, hoy han venido apareciendo nuevos bloqueantes neuromusculares, acá tienen una cantidad enorme de nombres, que se los conoce como no despolarizantes. Les menciono esto, la de tubocurarina, ¿sí? Que también es conocido como el curare. El curare lo tienen en algunas plantas, y lo habrán escuchado digamos, en el uso, en la guerra, digamos, en defensa, digamos, que usaban los indios charrúas en sus flechas. Y entonces cuando una flecha toca, o se clava en una persona, eh, este bloqueante neuromuscular lo que produce es la parálisis muscular. Y obviamente si está paralizado, el músculo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no pueda respirar, y el paciente así fallece. ¿eh?
Bien. Y después tenemos a los anticolinesterásicos, o sea, a los que nos van a revertir el uso de los neuromusculares, ¿sí? Los lacantes neuromusculares, como dijimos hace un ratito, digamos, se van a ir a pegar al nicotínico. Si nosotros aumentamos a la acetilcolina, va a competir con esos bloqueantes neuromusculares y los va a desplazar y va a recuperar la función muscular. Es algo que suelen usar mucho también los anestesistas en el despertar del paciente. Y de estos también hay irreversibles para el caso de toxinas, que son los herbicidas que se usaban antes, que se llaman organofosforados, ¿eh? Y lo que hacen es aumentar la cantidad de acetilcolina, ¿eh? Y de tóxicos, ¿eh? Producen un estado de un aumento del tono parasimpático, ¿eh? Y el paciente va a tener disminución de la TA, cosa que ustedes todavía no han estudiado, pero van a tener un aumento de las secreciones, ¿eh? Y el paciente se ahoga con sus propias secreciones, van a tener una broncoconstricción, ¿eh? Van a tener una amniosis, todo lo que está aumentada la acetilcolina. O sea, para ustedes conocer bien sistema nervioso autónomo les va a ayudar muchísimo después cuando estudien módulo 4, módulo 5 o cuando estudien tóxico a nivel de quinto año. Y después tenemos a estos que son los reversibles y que estos sí son fármacos. Esta, la piroxatamina, es la que se usa en la miastenia gravis y la neostimina en general se usa en el uso de los anestésicos. Bueno, espero que haya sido de su agrado.